La pillé con su viejo entrenador al llegar antes del trabajo, y le envié todas las pruebas de la infidelidad a sus padres. Ella lloraba y me suplicaba que la perdonara. Todo empezó con algo muy pequeño. Ella comenzó a ducharse inmediatamente después de llegar a casa, sin explicarme nada, sin dar ninguna razón. Simplemente un nuevo hábito que antes no existía. Yo me decía, Alejandro, no le des vueltas, es una tontería. Pero cuando empecé a fijarme, me di cuenta de que toda su rutina se había reorganizado en silencio alrededor de cosas en las que yo ya no estaba incluido. Llevábamos varios años casados. Yo tenía 44 años y ella 30. Nuestra vida era tranquila y predecible, y los dos la valorábamos. Llegaba del trabajo o de sus cosas, cenábamos juntos, hablábamos del día y luego nos quedábamos tranquilos. Eso era lo nuestro, y yo sentía que valía la pena cuidarlo. Me repetía en silencio, protege lo que tienes y no dejes que nada lo estropee. Pero ese hábito de la ducha se repetía todas las tardes. Llegaba, dejaba el bolso en la entrada y se metía directamente al baño sin pasar por la cocina ni por la sala. El agua corría mucho más tiempo del normal. Cuando salía, tenía el pelo mojado y olía a jabón fresco. Yo le preguntaba cómo le había ido y ella respondía con una sonrisa rápida. Todo bien, me siento más activa. Nada más. No daba detalles. Con el paso de las semanas, noté que sus horarios giraban cada vez más alrededor de esas salidas, sobre todo al gimnasio. Volvía un poco más tarde, y lo primero que hacía era ducharse. Por fuera todo parecía igual, pero dentro de mí algo empezaba a cambiar. No era una preocupación grande todavía, solo una pequeña confusión. Intentaba tranquilizarme pensando que el matrimonio necesita espacio. Decidí esforzarme más por las noches. Preparaba mejor la cena y buscaba temas de conversación que antes nos hacían reír. Ella respondía con su energía de siempre, pero a veces su mirada se perdía y yo sentía que su cabeza estaba en otro lado. Una noche llegué antes del trabajo. La mesa estaba puesta y la cena casi lista, pero ella aún no había llegado. Cuando por fin entró, fue directo al baño. Yo esperé sentado, mirando el reloj. Al salir, se sentó a la mesa y habló de su día como si nada. Yo la escuchaba, pero la misma pregunta no se me iba de la cabeza. ¿Por qué tanta prisa por ducharse cada vez que volvía? Le dije que me alegraba que cuidara su salud. Ella sonrió y contestó, sí, me está haciendo bien. Ni un nombre, ni un detalle. Los días siguieron pasando y el patrón se volvió más claro. La ropa de gimnasio siempre estaba lista junto a la puerta. El teléfono sonaba a veces en momentos raros, y ella contestaba bajando la voz y alejándose. Cuando volvía a la habitación, ponía la misma cara alegre de siempre. Yo observaba todo sin decir nada. Me repetía que la confianza era lo más importante. Pero la confusión ya no se me pasaba tan rápido. Empecé a sentir que algo pequeño se había roto en el equilibrio que teníamos. Todavía no era miedo, solo una vigilancia tranquila que se instaló dentro de mí. Y aunque seguía diciéndome que no debía asumir lo peor, esa pequeña duda ya estaba ahí, y no se iba. Todo cambió el día que abrí su laptop para imprimir un documento del trabajo. Necesitaba un archivo que ella había revisado unos días antes. En cuanto se encendió la pantalla, vi una ventana de videollamada minimizada en la esquina. El nombre que aparecía no estaba guardado en sus contactos. Era solo un nombre de pila. Alguien que yo no conocía. Cuando ella entró en la habitación unos minutos después, le pregunté con calma qué era esa llamada. No se enfadó ni se sorprendió. Cerró la pantalla rápido y dijo que era una consulta de trabajo que se le había olvidado cerrar. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Pero yo sabía que su empresa no hacía ese tipo de videollamadas. Ella misma me lo había explicado varias veces. Nunca había mencionado trabajar con nadie de forma remota. Me quedé mirándola un segundo. Ella sonrió, se encogió de hombros y cambió de tema como si nada. Yo no insistí.
Le dije que solo quería imprimir el documento y seguimos con la tarde. Pero por dentro algo se movió. Esa llamada no encajaba con nada de lo que ella me contaba de su día. Esa noche, durante la cena, intenté sacar el tema con cuidado. Le pregunté cómo le iba en el trabajo y si había algún proyecto nuevo. Ella contestó con su tono de siempre. Todo seguía igual, reuniones normales, correos, nada especial. No mencionó ninguna consulta. Yo asentía, pero la imagen de esa ventana minimizada no se me iba de la cabeza. Los días siguientes empecé a fijarme más en sus horarios. Salía al gimnasio a la misma hora, pero volvía un poco más tarde. La ducha inmediata seguía siendo lo primero. Yo seguía con mi rutina normal, pero ahora observaba todo con más atención. Cuando hablaba de su día, yo buscaba detalles, y cada vez sentía que las piezas no encajaban. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, me senté frente a la laptop. No quería espiar, solo ver si esa ventana volvía a aparecer. No estaba. Pero sí vi el historial de llamadas. Había varias con el mismo nombre, todas en horarios en los que ella supuestamente estaba en el gimnasio o haciendo recados. Ninguna coincidía con lo que me había contado. Cerré la laptop y me quedé sentado mirando la pared. No sentía rabia, solo una confusión profunda. Cuando ella salió del baño, me vio allí y preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo pensaba en el trabajo. Ella se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla y empezó a hablar de la cena como si nada. Su voz sonaba alegre. Yo respondí normal, pero por dentro no paraba de pensar. ¿Por qué mentiría por algo tan simple como una videollamada? Esa noche no dormí bien. Repasaba todo. Las duchas rápidas, los horarios que se alargaban, las respuestas cortas sobre el gimnasio. Todo empezaba a formar una imagen que yo no quería ver. Me decía que todavía podía ser nada, que quizás era solo un amigo nuevo del gimnasio. Quería creer eso. Al día siguiente, cuando ella salió otra vez al gimnasio, me quedé en casa un rato más. Solo me senté en la sala y pensé en nosotros, en los años juntos, en las noches tranquilas que teníamos. Sentía que tenía que seguir observando con calma. No quería actuar por impulso. Quería entender primero. Pero esa videollamada con el nombre desconocido ya no se me salía de la cabeza. La forma en que cerró la pantalla tan rápido y la explicación que no encajaba, todo se quedó conmigo. La duda ya no era pequeña. Se había vuelto constante. Y aunque seguía comportándome con normalidad en casa, por dentro ya empezaba a prepararme para lo que pudiera venir. La duda empezó a convertirse en certeza cuando noté que ella siempre giraba el teléfono lejos de mí en cuanto yo entraba a la habitación. No era casual. Era algo automático, como si se hubiera entrenado para que yo no viera ni una sola notificación. Incluso cuando no pasaba nada, trataba la pantalla como algo prohibido para mí. Un día, de forma normal, estiré la mano para tomar su teléfono y revisar una reserva que habíamos hecho juntos. Ella lo retiró al instante, demasiado rápido. Luego suavizó la voz y dijo, «Lo siento», pero sin explicar qué había hecho yo mal. No insistí en ese momento, pero por dentro todo cambió. Esa reacción no era de alguien que no tiene nada que ocultar. Por fuera nuestras conversaciones seguían pareciendo normales. Yo le preguntaba cómo le había ido en el gimnasio, y ella respondía con frases cortas. «Me siento más fuerte. El entrenador me ayuda mucho». Nunca daba nombres ni detalles. Si yo insistía un poco en su rutina, ella cambiaba de tema rápido. Yo escuchaba y asentía, pero cada vez veía más huecos en sus respuestas. La noche después del incidente del teléfono, me quedé despierto más rato que ella. Pensaba en cómo había cambiado todo con el móvil. Antes lo dejaba sobre la mesa sin problema. Ahora lo llevaba siempre consigo, incluso al baño. Cuando sonaba, se alejaba o bajaba la voz. Yo no espiaba, solo observaba. Y cada cosa que veía sumaba a la sensación de que algo se estaba separando de nuestra vida. Al día siguiente, mientras ella se preparaba para salir,
Le hablé con calma. Le dije que notaba que pasaba más tiempo fuera y que me gustaría que compartiéramos más detalles de nuestros días, como antes. Ella soltó una risa ligera y contestó: ¿por qué conviertes un pequeño detalle en una crisis completa? Estoy aquí contigo. ¿Eso no cuenta para algo? Lo dijo con tono juguetón, pero se notaba la irritación debajo. Yo no discutí. Solo le dije que valoraba mucho nuestra confianza y que quería mantenerla. Ella asintió y se fue al gimnasio. Esa tarde, cuando regresó y fue directo a ducharse, me senté en la sala y repasé todo mentalmente. Las videollamadas con nombre desconocido, las duchas inmediatas, cómo escondía el teléfono. No era una sola cosa, eran muchas señales juntas. Sentía un nudo de incomodidad que se apretaba poco a poco. No era rabia todavía, solo una vigilancia más seria. Decidí seguir observando sin hacer nada drástico. Cuando hablaba por teléfono en otra habitación, yo notaba que su voz bajaba. Cuando mencionaba al entrenador, lo hacía de pasada, como si fuera algo puramente profesional. Pero yo recordaba que las sesiones cada vez duraban más y ocupaban más espacio en su semana que nuestra propia vida en casa. Una noche, después de cenar, ella estaba en el sofá revisando el teléfono. Yo entré desde la cocina y me senté cerca. En cuanto mi sombra tocó la pantalla, ella la inclinó inmediatamente hacia el otro lado. No dijo nada, solo lo hizo. Luego me miró y sonrió como si nada hubiera pasado. Le pregunté si todo estaba bien. Ella contestó que sí, que solo revisaba mensajes del trabajo. La respuesta fue demasiado rápida y corta. En ese momento sentí que la confianza que siempre había sido el centro de nuestro matrimonio empezaba a agrietarse de verdad. Todavía me repetía que podía ser solo estrés, que ella necesitaba su espacio. Pero la forma en que escondía la pantalla, la rapidez con que retiraba el teléfono y las explicaciones que nunca terminaban de encajar, ya no se sentían inocentes. Los días siguientes seguí con mi rutina normal, pero por dentro la vigilancia se volvió constante. Observaba los horarios, notaba cuándo su humor cambiaba después del gimnasio. A veces llegaba más animada de lo normal, con una energía que antes era solo para nosotros. Otras veces estaba distraída y respondía con monosílabos. Recuerdo una tarde que llegué un poco antes y la encontré terminando una llamada. Al entrar, cortó rápido y guardó el teléfono. Me dijo que era una amiga. No pregunté más. Pero supe que no era verdad. La voz de fondo era de un hombre, baja y demasiado familiar. Esa noche, cuando nos acostamos, ella se acercó y me abrazó como siempre. Yo le correspondí, pero por dentro sentí que ya no era el mismo abrazo. Había una distancia que antes no existía. Era como si ella estuviera protegiendo algo que no quería compartir conmigo. Con 44 años y una vida construida con esfuerzo, empecé a darme cuenta de que ignorar todas esas señales ya no era proteger nuestro matrimonio. Solo era retrasar lo inevitable. La duda ya no era vaga. Se había convertido en una certeza que crecía despacio, pero firme. Todavía no actuaba, solo observaba con más atención. Porque cuando alguien empieza a esconder el teléfono de forma automática y las explicaciones nunca encajan, algo importante se está rompiendo. Y yo necesitaba saber hasta dónde llegaba esa ruptura. Querido oyente, deja un me gusta y seguimos. Gracias. El momento en que todo cambió de verdad fue durante una conversación normal sobre la cena. Estábamos en la cocina. Yo revisaba la nevera y ella ponía la mesa. De pronto, mientras hablábamos de qué preparar, me llamó por un nombre diferente. No una vez, sino 2 veces en la misma frase. Sergio, ¿quieres que hagamos...? Luego se corrigió a medias. Me detuve en seco y le pregunté con calma qué era lo que acababa de llamarme. Ella se rió enseguida y dijo que estaba distraída, que no lo había dicho en serio. Intentó seguir como si nada, pero su risa sonó forzada. Justo en ese momento, llegó un mensaje a su teléfono, y en la vista previa se vio claramente. Empezaba con Sergio.
Me quedé mirándola sin decir nada. Ella agarró el móvil rápido y lo puso boca abajo. Intentó mantener la sonrisa, pero su cara cambió. Le pregunté tranquilamente quién era Sergio. Ella contestó que era solo el entrenador del gimnasio, que a veces le escribía para recordarle los horarios. Dijo que era algo profesional, nada más. Pero lo dijo demasiado rápido y no sonaba convincente. Le recordé que nunca antes había mencionado ese nombre en casa. Ella se encogió de hombros y respondió: ¿Por qué estás convirtiendo esto en algo grande? Siempre haces lo mismo y lo empeoras. Su tono tenía irritación y defensa. Yo no levanté la voz. Solo le dije que me parecía extraño que usara su nombre para llamarme a mí y que el mensaje empezara con él. Ella insistió en que había sido un error tonto, que estaba pensando en la sesión del día siguiente. Esa noche, la cena pasó en un silencio más pesado de lo normal. Yo comía y pensaba en todo lo que había visto hasta ahora. Las duchas inmediatas, las videollamadas, cómo escondía el teléfono. Y ahora este desliz con el nombre más el mensaje. Las piezas empezaban a encajar de una forma que ya no podía ignorar. Al día siguiente, cuando ella salió al gimnasio, me quedé en casa repasando la conversación. No sentía un dolor explosivo, sino una claridad fría. Entendí que no había sido un error casual. Era el tipo de lapsus que pasa cuando alguien ocupa demasiado espacio en la cabeza de otra persona. Cuando regresó esa tarde e hizo su rutina de ducha inmediata, la esperé en la sala. Al salir, le pregunté con calma si podíamos hablar de Sergio. Ella suspiró y dijo que no había nada de qué hablar, que yo estaba imaginando cosas. Es solo mi coach, Alejandro. Me ayuda con el entrenamiento y punto. Su voz sonaba segura, pero tenía un leve temblor. Yo no la acusé. Solo le dije que había notado varios cambios en los últimos meses y que necesitaba que fuéramos honestos el uno con el otro. Ella se sentó frente a mí e intentó explicar que las sesiones se habían alargado porque estaba progresando. Dijo que Sergio era muy motivador y que a veces le mandaba mensajes para animarla. Cuando le pregunté por qué me había llamado por su nombre, volvió a reírse y dijo que estaba cansada, que la mente le jugaba malas pasadas. Pero sus ojos no acompañaban la risa. Se notaba la incomodidad. Los días siguientes, las conversaciones se repitieron. Yo preguntaba con calma y ella respondía con explicaciones que siempre dejaban huecos. Decía que yo exageraba y que debía confiar más en ella. En un momento me dijo: Alejandro, estoy aquí contigo. Eso debería bastar. Pero ya no bastaba. Cada explicación nueva solo cubría una parte de lo que yo había observado. Una noche, acostados en la cama, ella se acercó y me dijo en voz baja que no quería que esto nos separara. Yo le respondí que tampoco lo quería, pero que la honestidad era lo único que podía mantenernos juntos. Ella se quedó callada un rato y luego cambió de tema. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. El nombre Sergio ya no era solo un desliz. Era la confirmación de que otra persona ocupaba mucho espacio en su vida diaria y que iba más allá de un simple entrenador. Yo seguía sin explotar, sin hacer escenas. Solo procesaba todo con una calma que hasta a mí me sorprendía. Sentía que estaba pasando de la simple vigilancia a una resolución más firme. Después de esa conversación en la cocina, algo dentro de mí se asentó. Ya no era solo duda, era la certeza de que nuestro matrimonio había entrado en un terreno completamente diferente. El punto de no retorno ya se había cruzado, aunque todavía no lo hubiéramos dicho en voz alta. El momento en que todo se derrumbó fue casi normal, hasta que abrí la puerta y me di cuenta de que había alguien más en el apartamento. Llegué a casa más temprano de lo habitual esa tarde. No había avisado. Simplemente terminé antes en el trabajo y decidí volver directamente. Al entrar, el silencio no era el de siempre. Había voces bajas en la sala. Empujé la puerta y allí estaban. Al principio no procesé del todo lo que veía. Luego él dio un paso atrás de forma brusca
y ella se quedó congelada en su sitio. No había sorpresa en su cara, tampoco miedo, solo irritación, clara y directa. Pregunté con voz calmada qué estaba pasando. Él se quedó en silencio, sin decir una sola palabra. Ella reaccionó de inmediato, pero no explicando. Pasó al ataque, como si yo hubiera entrado en algo en lo que no tenía derecho a meterme. «Estás complicando las cosas tú solo», dijo, sin ni siquiera bajar la voz. En ese instante entendí todo, no por lo que decían, sino por su reacción. No estaba asustada de que la hubiera descubierto. Estaba enfadada porque yo lo había visto. Me quedé allí de pie, mirándolos a los dos. Sergio, su entrenador del gimnasio, el mismo nombre que había salido en la cena y en el mensaje. Tenía 50 años, aspecto cuidado, y en ese momento, su confianza habitual había desaparecido. Solo quedaba una tensión incómoda en su postura. Ella, con los hombros rígidos, me miraba como si yo fuera el problema. No grité, no hice una escena. Solo pregunté de nuevo, con el mismo tono tranquilo, qué estaba ocurriendo entre ellos. Ella respiró hondo y dijo que no era lo que yo pensaba, que solo había venido a hablar de unos ejercicios. Pero su voz sonaba forzada y la excusa no tenía sentido. Nadie va a casa de su alumna a hablar de ejercicios sin avisar y en horario de cena. Sergio por fin abrió la boca, pero solo para decir que nada de esto estaba planeado, que simplemente había sucedido. Lo dijo mirando al suelo, con la voz baja. Ya no quedaba nada de ese carisma pulido que ella describía cuando hablaba del gimnasio. Solo un hombre incómodo que quería estar en cualquier otro lugar. Ella se acercó un paso hacia mí y repitió que yo siempre hacía lo mismo, que exageraba y convertía todo en un drama. Dijo que yo estaba viendo cosas donde no las había, pero su tono ya no era defensivo como antes. Había un filo de pánico debajo. La seguridad que siempre había tenido empezaba a resquebrajarse. Yo no respondí con acusaciones. Solo les dije que era mejor que él se fuera. Sergio no discutió. Tomó su chaqueta y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, nos quedamos ella y yo solos en la sala. El aire se sentía pesado, cargado de todo lo que no se había dicho en meses. Le pregunté directamente desde cuándo estaba pasando esto. Ella se sentó en el sofá, se pasó las manos por el pelo y tardó unos segundos en contestar. Luego dijo que había empezado como algo inocente, solo conversaciones después de las sesiones, que él la escuchaba, la motivaba, y que poco a poco se volvió otra cosa. Admitió que se había dejado llevar. Usó las palabras, se salió de control. No lloró, pero su voz temblaba un poco al final. Yo la escuchaba sin interrumpir. Sentía el peso de sus palabras, pero también una extraña calma. No era el dolor explosivo que uno espera en estos momentos. Era más bien una confirmación fría de todo lo que había observado. Las duchas, las llamadas, el teléfono escondido, el nombre equivocado. Todo encajaba ahora. Ella intentó explicar más, diciendo que nunca había querido hacerme daño, que nuestra vida juntos seguía importándole. Pero cada frase sonaba a justificación. En un momento dijo, «Alejandro, te juro que empezó sin intención y luego todo se complicó». Yo solo asentí. No necesitaba más detalles. La imagen ya estaba completa. Esa noche no dormimos en la misma cama. Ella se quedó en la sala y yo en el dormitorio. Me acosté mirando el techo y repasé mentalmente los últimos meses. No sentía odio hacia ella. Sentía decepción profunda. Sí, pero también una claridad que no había tenido antes. Entendía que el matrimonio que creíamos tener ya no existía de la misma forma. Al día siguiente hablamos un poco más. Ella estaba nerviosa, movía las manos sin parar, y sus explicaciones seguían siendo cortas y defensivas. Intentaba minimizarlo, decir que había sido un error y que podíamos arreglarlo. Yo la escuchaba, pero ya había tomado una decisión interna. No iba a seguir viviendo con mentiras, ni con la sensación constante de que algo se escondía. Sergio desapareció del panorama casi de inmediato.
No volvió a aparecer por casa ni por el gimnasio al que ella iba. Su presencia, que antes parecía tan importante para ella, se desvaneció en cuanto fue descubierta. Eso también me dijo mucho. Los días siguientes fueron tensos. Ella pasaba de la defensa a momentos de silencio pesado. Yo mantenía la calma, organizaba mis cosas y pensaba en el siguiente paso. No quería destruir todo con rabia. Quería manejar la situación con la cabeza fría, aunque por dentro el golpe estaba allí. En ese momento entendí que la traición no había sido solo un desliz. Había sido una decisión repetida durante semanas o meses. Y aunque ella intentaba actuar como si todavía pudiéramos salvar algo, yo ya veía que el camino que teníamos delante era otro. La irritación que mostró cuando entré por la puerta se quedó grabada en mi memoria. No era la reacción de alguien que lamentaba haber sido descubierta. Era la reacción de alguien que sentía que su espacio privado había sido invadido. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Pero incluso con ese dolor, no me derrumbé. Me mantuve de pie, hablando con claridad y sin levantar la voz. Porque en medio de todo ese caos que parecía normal hasta que abrí la puerta, algo dentro de mí empezaba a fortalecerse. No era venganza. Era la comprensión de que tenía que tomar decisiones por mí mismo a partir de ahora. Y aunque la conversación todavía no había terminado, yo ya sabía que nada volvería a ser como antes. Cuando ella se fue y cortó todo contacto conmigo, llamé a sus padres. Luego vi su publicación con él, donde actuaba como si hubiera empezado una vida nueva sin ninguna consecuencia. El texto decía: «Odio a mi exmarido». Ese fue el momento en que dejé de reaccionar con emoción y empecé a organizar todo con calma. No la amenacé. Simplemente contacté a sus padres y les mostré la línea completa de lo que había sucedido. Al principio pensaron que era un malentendido, pero conforme les envié más información, fechas, mensajes que había guardado, detalles de los horarios que no coincidían, su actitud cambió por completo. De pronto ella ya no tenía que explicármelo solo a mí. Tenía que explicárselo a las personas cuya opinión ya no podía ignorar. La conversación con sus padres fue directa. Les conté cómo había empezado todo con las duchas inmediatas al llegar a casa, cómo descubrí la videollamada con nombre desconocido, cómo ella protegía el teléfono y cómo el nombre de Sergio se le escapó en una conversación normal. Les hablé del día en que llegué temprano y lo encontré en nuestro apartamento. No exageré nada. Solo expuse los hechos uno tras otro. Ellos escuchaban en silencio. Al final, su madre preguntó con voz baja si todo eso era verdad. Yo solo respondí que sí, y que lamentaba que tuvieran que enterarse de esta forma. Ella se enteró de esa llamada horas después. Cuando volvió a contactarme, su tono había cambiado. Ya no era defensivo ni irritado. Era más bajo, más pesado. Dijo que sus padres la habían llamado y que ahora todo se había complicado mucho más. Le respondí que yo no había inventado nada. Solo había compartido lo que realmente pasó. Ella se quedó callada un rato y luego dijo: «Alejandro, voy a ser honesta contigo. Empezó como algo sin importancia y luego se salió completamente de control». Su voz sonaba cansada, como si el peso de todo lo que había hecho empezara a caer sobre ella de golpe. No sentí satisfacción al oírla. Sentí una tristeza profunda, pero también una claridad que me ayudó a mantenerme firme. Le dije que ya no se trataba solo de nosotros dos, que las decisiones que había tomado habían afectado a más personas. Ella intentó explicar de nuevo que nunca quiso hacerme daño, que Sergio había sido solo una escapada de la rutina. Pero las palabras ya no tenían el mismo efecto. Yo las escuchaba y veía cómo su energía de antes, esa chispa que iluminaba la casa, se había apagado. Los días siguientes fueron de silencio y de trámites. Ella se mudó temporalmente con una amiga. Yo me quedé en el apartamento, organizando papeles y pensando en el futuro. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo conversaciones cortas y necesarias.
En una de ellas me dijo que lamentaba haber roto la confianza. Sus hombros estaban caídos y sus movimientos más lentos. Ya no tenía esa energía bouncy que antes llenaba la casa. Se veía más pesada, con la mirada fija hacia abajo la mayor parte del tiempo. Yo procesé el dolor poco a poco. Por las noches repasaba todo: los años de matrimonio, las noches tranquilas, la forma en que habíamos construido una vida juntos. Sentía el pinchazo, sí, pero no me dejaba llevar por él. En cambio, dirigía esa energía hacia lo que vendría después. Empecé a hacer planes simples. ¿Qué quería para mí a los 44 años? ¿Cómo reorganizaría mi tiempo? ¿Qué tipo de vida deseaba construir ahora que estaba solo? Sus padres mantuvieron contacto conmigo. Me dijeron que habían hablado largo con ella y que entendían mi posición. No tomaron partido de forma agresiva, pero dejaron claro que lo que había pasado no estaba bien. Eso pareció afectarla más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. La relación que intentó proteger no resistió esa conversación. Sergio desapareció del todo. Ella ya no mencionaba su nombre, y según supe después, él también se alejó por completo una vez que todo salió a la luz. Una tarde, varias semanas después, nos sentamos a hablar por última vez sobre los detalles prácticos. Ella llegó con la cara más seria de lo que yo recordaba. Sus gestos eran más lentos, como si llevara un peso que no podía quitarse. Me miró y dijo que entendía que ya no había vuelta atrás. Yo asentí y le dije que esperaba que ella también encontrara su camino, pero que el nuestro juntos se había terminado. No hubo lágrimas ni reproches fuertes, solo una aceptación tranquila de que las cosas habían cambiado para siempre. Después de esa charla, el dolor que había estado cargando empezó a aliviarse poco a poco. No desapareció de un día para otro, pero dejó espacio para algo nuevo. Me di cuenta de que ya no estaba atrapado en la vigilancia constante ni en la duda. Podía respirar más libremente. Lo que quedó fue un sentimiento de resolución firme y de descubrimiento personal. A los 44 años, después de todo lo vivido, me sentía más estable que antes. No roto, sino despierto. Listo para escribir una historia nueva, esta vez en mis propios términos. Empecé a salir más, a retomar actividades que había dejado de lado, a hablar con amigos de forma más abierta. La casa se sentía diferente, más tranquila, pero ya no pesada. Yo caminaba con la espalda más recta y la mirada más clara. Ya no necesitaba repetirme que debía proteger lo que tenía. Ahora podía decidir qué quería tener de verdad. Ella, por su parte, parecía más apagada cada vez que nos cruzábamos por trámites. Su brillo de antes había disminuido. Los hombros caídos y los movimientos pesados mostraban que el peso de sus decisiones la acompañaba. Hubo momentos en los que vi un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero la confianza rota ya no se podía reparar con palabras. Al final, entendí que esa traición, aunque dolorosa, me había dado algo importante: la oportunidad de elegir mi propio camino con los ojos bien abiertos. No guardo rencor, solo guardo la lección, y con esa lección, camino hacia adelante con una calma que antes no tenía. Nuestra historia terminó, pero la mía continúa. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que soy yo quien decide cómo seguirá. Querido oyente, suscríbete al canal y deja un me gusta. Que tengas una buena noche.